Buenas noches, hermanos, el Señor los bendiga. Continuamos con la carta a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1, verso 21 y ahora sí vamos a culminar hasta el 30. Te invito a que abras tu Biblia y podamos leer juntos. Filipenses 1, 21 al 30. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, qué hermosa palabra. Vamos a ir al verso 21, que el Señor nos guíe para ir desglosando poco a poco cada uno de estos versículos. Dice el verso 21 que para mí realmente es el verso central, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está expresando el pensamiento que primaba en su mente y en su corazón, y es el pensamiento que debe primar en todo creyente. Estas convicciones de Pablo estaban ancladas en el deseo profundo de glorificar a Dios en todo momento con su vida. Y es que la razón de ser de Pablo es el Señor. Su vida estaba hecha de Cristo y para Cristo. Así como el hombre perverso está hecho de pecado, la vida del hombre redimido por Cristo está llena de Cristo. Colosenses 3, 1 al 3 nos dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, Cristo es el principio de la vida, no solo de la vida física, por ser el creador de todo, sino el principio de nuestra vida espiritual. Pablo nos está diciendo: Cristo es la finalidad de mi vida, es la razón, es el propósito de mi existir. Ya no vivo yo. Ya no vivo para mis placeres, para mis deseos, para mis anhelos, para mis sueños, sino mi vida consiste en agradar únicamente a mi Señor y Salvador. Romanos avala esto, y es el mismo Pablo el que nos dice en Romanos 14, 8: Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esta es una gran exhortación realmente para cada uno de nosotros. Solo cuando vivimos para Cristo vamos a poder ser un testimonio vivo de Él para el mundo. Pero para esto, hermanos, tenemos que pasar por el proceso de Dios, por el proceso divino. Y hay muchos en el camino que se apartan. Pero vamos a recordar lo que nos dice el Señor. ¿Por qué muchos se apartan en el camino? Hay otros que sí perseveran, persisten y llegan a la meta. Pero vamos a ver lo que nos dice el Señor acerca de esto. Mateo 7, 13 al 14 dice así: Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. El Señor Jesús nos llama a entrar por la puerta estrecha. Pablo lo hizo, pero para ello tuvo que entrar por esa puerta y morir a sí mismo, someter su vida al Señor. Y es que, hermanos, el camino que nos lleva a la vida es estrecho y difícil, no es fácil de transitar, está lleno de obstáculos, pero asimismo está lleno de grandes señales que Dios nos da a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, guías, ¿verdad? Fíjate que en el camino del Señor vamos a encontrar grandes señales. Hay momentos en el que el Señor nos va a decir cuidado, y recuerda esos versículos bíblicos cuando el Señor te dice: el avisado ve el hueco y no cae en él. Cuidado, cuidado, mi hermano. El Señor ya desde antes nos está anticipando a través de su palabra lo que debemos y lo que no debemos hacer, para que nuestros pies no se deslicen, ¿verdad? Así como decía el salmista: casi mis pies se deslizaban. Hermanos, en la palabra de Dios está todo aquello que nos puede fortalecer, nos guía para evitar que nuestros pies se deslicen y que podamos andar con cuidado por el buen camino del Señor. También hay otra señal, así como en los caminos: alto, ¿verdad? Esa señal de alto, que muchas veces no nos gusta escuchar. Esa señal de espera, alto, haz un alto en tu vida. Muchas veces en los salmos podemos encontrar, y en varias partes de la palabra del Señor, la palabra que a veces la relacionamos con esperar, con meditar, con pensar, Selah, ¿verdad? Nos hace detenernos y considerar lo que Dios nos puede estar diciendo a través de un versículo bíblico en la palabra de Dios. Incluso cuando no lo entendemos completamente, no entiendo, Señor, ¿por qué quieres que espere? Yo voy a toda velocidad ya queriendo, ¿verdad? Llegar a la meta o hacer lo que deseo hacer, ¿verdad? Pero el Señor te dice: detente, ¿verdad? O muchas veces no nos dice nada, pero es allí cuando nos está hablando. Selah, nos da la oportunidad de alejarnos un momento de lo que estamos haciendo para saber escuchar la voz de Dios. Hay otro aviso en el camino, ¿verdad? Por ese camino bueno, cede el paso. Ceder el paso nos cuesta, y es todo un proceso, mi hermanos. Debemos aprender a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estoy sujetándome a Dios, estoy cediendo mi voluntad. Esa es una de las señales que también nos cuesta mucho, ¿verdad? A veces decimos: sí, yo me sujeto a la voluntad de Dios, sí, Señor, yo. Pero para esto hay que saber escuchar, ceder nuestros planes y permitir que hacer los planes del Señor. Ceder el paso también puede significar ceder para con otros, aprender a escuchar las razones de otros y ceder por amor. Y dejarnos de conducir, y no dejarnos conducir, mejor dicho, por nuestro egoísmo. Ceder es aprender a no hacer nada que estorbe el progreso de otros en el camino del Señor. Muchas veces es aprender a mermar para que otros crezcan. Qué lindo, ¿verdad? Y qué difícil muchas veces. Ceder el alto. Haz un alto. Medita, piensa. Cede el paso. Cuidado. No sea que caigamos en el hueco. Y hay otras señales como camino en construcción. Y esta tal vez sí sea una de las señales más difíciles. Porque muchas veces, hermanos, para construir hay que arrancar.
Hay que arrancar de nuestros corazones emociones, sentimientos. Hay que derribar en nuestra mente pensamientos. Hay que destruir fortalezas y demoler para recién construir. Ese camino en construcción es el camino tal vez más difícil. Todas estas señales nos dirigen hacia el buen camino. ¿Y cuál es el camino? El único camino, Jesucristo. ¿Y cómo nos dirige? A través de su palabra. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino. Y es el camino angosto, donde tenemos que aprender a ceder de nosotros mismos, donde tenemos que aprender que el Señor está construyendo en nuestras vidas, donde tenemos que aprender a ser un alto muchas veces, y a meditar cuáles son los planes de Dios para contigo y para conmigo. Por eso muchos no entran por este camino. Muchos se pierden, se cansan y no siguen adelante. Sin embargo, el camino ancho te permite transitar con libertad, entre comillas, a la velocidad que tú escojas, sin reglas de tránsito, sin letreros de advertencia. Cada conductor hace sus propias reglas. Pero fíjate que es allí donde abundan los accidentes y es un camino destructor. Y muchos de los conductores que van por ese camino son egoístas, porque solo piensan en sí mismos. Son miopes. ¿Por qué? Porque ven solo el presente, pero no ven lo que Dios tiene en el porvenir. No están en la perspectiva que tenía Pablo de vida eterna. La puerta para la vida es Cristo. Y Jesús nos había dicho, ¿verdad?, que Él era el camino, la verdad y la vida. Él personalmente nos dijo. Fíjate que no hay ninguna iglesia, no hay ceremonia que nos pueda llevar al Señor, ni las muchas oraciones tal vez que uno pueda hacer repetitivamente. Hermanos, en esta vida nosotros escogemos. Mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas a Cristo. Y entregar nuestra vida a Cristo quiere decir ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesucristo. Permitir que la palabra obre en mi vida y en tu vida. Pablo lo pudo decir: para mí el vivir es Cristo. Su vida, todo su ser giraba alrededor de Jesucristo. Y el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ir a la presencia del Señor. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el camino que vamos a seguir es el camino de la verdad y de la vida. Pero ojo, Él te va a conducir a ti y a mí por el camino angosto. Es la única manera de llegar al Padre, Jesucristo. Pablo, mejor dicho, lo entendió así. Pero Pablo estaba en ese proceso, y digo proceso porque aún él estaba vivo, ¿verdad? En ese momento cuando escribía a los filipenses: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, ¿verdad? Él estaba siendo conducido por el camino angosto, estaba preso, pero él transitaba este camino angosto lleno de gozo, ¿verdad? Porque confiaba en el Señor, confió en el Señor y no en sus fuerzas. Esta es la meta del creyente. Y es una meta gloriosa: confiar en el Señor en todo momento. Mientras andamos y transitamos por este camino, tenemos que confiar en el Señor. Pero aún así, Pablo tenía digamos así, este conflicto en su corazón. Vamos a ver el verso 22, porque él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba convencido de todo esto, pero tenía un conflicto, hermano. Y este conflicto era: pero si el vivir en el mundo significa para mí una labor fructífera, no sé entonces qué escoger. Él amaba la obra de Dios, la extensión del reino de los cielos a través del Evangelio de Jesucristo, pero también anhelaba estar en su presencia. Él amaba lo que el Señor estaba haciendo en la vida de cada una de aquellas personas que entregaban su corazón a Cristo. Pero había un conflicto. Él quería estar en su presencia. Verso 23 y verso 24 dice:
Vamos a ver el dilema de Pablo. Pues de ambos lados me siento apremiado, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en el mundo es más necesario por causa de vosotros, le dice a los filipenses. Pablo realmente estaba deseoso de estar con el Señor, que era, la mejor opción, ¿verdad? Pero sabía de la necesidad de los creyentes de Filipos, sabía cuánto lo necesitaban. Estar con Cristo era estar libre de toda persecución, porque Pablo era perseguido, de toda dificultad que sufría, pero sabía la necesidad de la iglesia de Filipos. Ahí podemos comprender una actitud desinteresada de Pablo, al colocar la necesidad de sus amigos por encima de sus propios deseos. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces realmente tú has colocado la necesidad de otros por encima de las tuyas? Pablo nos está enseñando que es importante ver que otros tienen necesidad y no solamente tú. Pablo estaba encerrado en prisión. Pablo era perseguido. Pablo era golpeado con látigo. Pero él no veía su necesidad física, lo que él necesitaba. Él veía la necesidad de los filipenses. Su deseo era estar con Cristo, cumplir la voluntad del Señor. Y parte de la voluntad de Dios era la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces él comprendía que había una necesidad mayor en este tiempo, no la suya. No curar sus heridas, no, esa no era la necesidad mayor. La necesidad mayor era seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Verso 25 y 26. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo a causa de mi visita otra vez para veros. Hermanos, Pablo tenía trabajo que hacer y los filipenses necesitaban de él, del ministerio de Pablo, de la pasión con la que él predicaba un Cristo vivo, de su desprendimiento, ¿verdad? Y él quería verlos. Quería verlos no solo para abrazarlos, porque qué lindo abrazarlos. Él quería ver a los filipenses para consolidarlos en la palabra de Dios. Hermanos, eso es básico, que el creyente sea consolidado en la palabra de Dios, porque es lo único que va a traer fortaleza a tu vida. También quería irlos a ver para consolarlos, porque sabía de la persecución que se vivía, para corregirlos. Hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Es necesario que a través de la palabra de Dios seamos corregidos, ¿verdad? Y luego para enviarlos. Fíjate que en este mundo es el único lugar donde podemos realizar esta labor, que va a ser considerada como digno de recompensa por el Señor. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que era necesario quedarse en el mundo para seguir extendiendo el reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo para la obra del Señor? ¿Qué estás haciendo para la extensión del reino de los cielos? Piensa. Verso 27 dice, solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo estaba hablando de la forma de vivir del creyente. Y él rogaba, ¿no?, que esta forma sea para honrar el Evangelio de Jesucristo. Los animaba, estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sabía de las persecuciones, como habíamos hablado, pero les decía, estén firmes. Y vamos a ver Juan 13:35. ¿Por qué Pablo decía esto? Y es que solo estando firmes en el Señor, unánimes en un mismo espíritu,
el resto iba a conocer que realmente los filipenses eran discípulos de Cristo. Juan, el verso 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Hermanos, una iglesia firme es una iglesia unida en el amor de Cristo. Esa es una iglesia firme. Porque el segundo mandamiento más importante para el cristiano no es testificar ni el servir, sino es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo nos estaba mandando a que el resto pudiera conocer la iglesia de Filipos, porque estaban firmes en un mismo sentir, en un mismo ánimo, unidos por lazos de amor. Y continúa diciendo: combatiendo unánimes por la fe del Evangelio de Jesucristo. Fíjate que cuando usa la palabra combatir, este término incluye la idea de luchar, pero haciendo enormes y desesperados esfuerzos, pero unidos en una lucha espiritual para extender el Evangelio de Jesucristo. Y es que, hermanos, no va a ser fácil. Demanda esfuerzo tuyo y mío. Y esto me hace recordar la exhortación que Dios le dio a Josué cuando tenía que conquistar Jericó. Hermanos, para extender el reino de los cielos y conquistar para Cristo al mundo, va a demandar tu esfuerzo y mi esfuerzo. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Vamos al capítulo 1, verso 9, la parte A. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esos son los requisitos principales para la conquista. Y fueron los requisitos principales para la conquista de Jericó. Es necesario de un verdadero esfuerzo cuando luchamos por alcanzar los planes de Dios. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatarán. Los violentos, cuando luchas esforzadamente. Las bendiciones tienen un costo. Aunque Dios es un Dios todopoderoso, pero hay una parte que te toca del plan a ti y a mí, que depende de nosotros. Y es que las cosas no son fáciles para alcanzar. La conquista va a depender de la valentía y del esfuerzo del que quiere conquistar. Pablo sabía lo que los filipenses necesitaban. Ellos necesitaban conquistar el corazón de las personas con el Evangelio de salvación, pero primeramente conquistar sus corazones. Hermanos, cuando el Señor conquista tu vida y mi vida, el Evangelio se hace vivo en tu ser y en mi ser. Es necesario que seamos esforzados y valientes para poder arrebatar el reino de los cielos, para poder extenderlo. Y los filipenses tenían que recordarlo. Tenían que comportarse como era digno del Evangelio. Tenían que hacer esfuerzos y permanecer firmes, aún frente a la persecución, en un mismo espíritu, combatiendo por la fe. Versos 28 y 29, ya estamos acabando. Y le dice, no solo que combatan, que permanezcan firmes, sino también les dice, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como cristianos no solo tenemos el privilegio de creer en Cristo, sino también de padecer. Mi hermano, ese es un privilegio que lo tenemos, que lo tienes tú y yo. A veces nos quedamos con la primera parte, ¿verdad? Uy, qué privilegio ser creyentes. Pero no queremos padecer, ¿verdad? Y el que no quiere padecer está negando a Cristo. El sufrimiento va a afirmar tu fe y mi fe. Por eso es necesario saber soportar las pruebas. Este versículo me encanta, 1 de Pedro 1:7. Cuando ando en prueba, en momentos difíciles, me gusta tomarlo para mí.
Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ojo, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira qué palabra tan preciosa utiliza el apóstol. Y es que expresa que nuestra fe va a ser purificada y es más valiosa que el oro, por supuesto, hermanos, mucho más valiosa. Valió la sangre de Cristo, valió la muerte en cruz de nuestro Señor. ¿Cómo no va a ser más valiosa que el oro? Hermanos, si Cristo fue puesto a prueba en la cruz y fue encontrado obediente hasta la muerte en cruz, hermanos, ¿cómo tú y yo no vamos a ser puestos a prueba? Cuando nos dice que la fe va a ser sometida y puesta a prueba, mucho más preciosa que el oro, se refiere a ese proceso que los mineros muchas veces utilizan cuando sacan el oro de las minas, ¿verdad? Y lo colocan y lo funden en fuego candente, ¿verdad? En un horno candente. Y el propósito no es destruir el oro. Por el contrario, es que el oro sea purificado. Cuando el oro se funde, se extrae todas las escorias para poder obtener el oro puro. Cuando Dios nos prueba, es como si nos coloca en el horno. Y no lo hace para destruir tu vida y mi vida, o para hacernos daño. Él quiere obtener el oro puro. Y esa es la forma en la que lo logra. Solo así podemos afianzar y el Señor puede desarrollar el carácter del cristiano en dependencia a Dios, aún en medio del dolor. Recuérdalo, tú y yo vamos a entrar, y nuestra vida va a entrar de prueba en prueba, pero de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y en el momento del sufrimiento es cuando Dios va a extraer la escoria de tu vida y de mi vida. Parece duro, pero así va a ser. Esta es la escuela de Dios para ti y para mí. Esta es la escuela de la vida. Solo tenemos que confiar que vamos a alcanzar la victoria en el Señor, aún en medio de la crisis. No nos va a dejar. No nos dejemos intimidar por nada, hermanos. Menos por los que se oponen, porque ellos quieren ser de tropiezo para nosotros. Pero recuerda, tenemos un gran privilegio, no solo el de creer, sino también el de padecer por el Señor. Pero sigamos. Pablo dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo verdaderamente supo lo que era el sufrir por Cristo. Sufrir por la causa de Él es una señal de bendición y no demuestra que Dios se haya apartado de ti o de mí, ni haya alejado su rostro de nosotros, sino por el contrario, mi hermano, mi amigo, Dios está trabajando en tu vida. Quiero ya culminar esta sesión, pero quiero culminarla con el versículo central para mí de toda esta parte. Dice así, verso 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo lo dijo. Para Pablo las circunstancias no eran el motor de su vida. En todo tiempo vivió consagrado al Señor. El fundamento de nuestra fe es Cristo y nuestra fe es inamovible, recuérdalo, porque está anclada en la roca que es Jesucristo. La muerte no es una derrota, sino la entrada para disfrutar de la eternidad con Cristo, porque nuestra ciudadanía es celestial. Vamos a las preguntas. ¿Es Cristo la finalidad de tu vida? Pregunta número 1. ¿Es Cristo la razón del gozo de tu vida? ¿Y es Cristo realmente el centro de tu vida? Toda esa es la pregunta número 1. Vuelvo a repetir. ¿Es Cristo la finalidad de tu vida? ¿Es Cristo la razón del gozo en tu vida? ¿Y es Cristo el centro de tu vida? Pregunta número 2. ¿Podrías decir con convicción, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia? Reflexionemos sobre esas dos preguntas. Piénsalo, mi hermano, mi amigo, y compártelo. Esperamos tu compartir en el chat también. Dios te bendiga.